¿Cómo están, estimados académicos del tercero y cuarto de secundaria? Les saluda su profesor Smith Domínguez. El día de hoy vamos a retomar las clases virtuales en el curso de Formación Ciudadana y Cívica, hablando sobre la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, y cuáles son sus funciones. Académicos. La SUNAT es un tema que ustedes ya han desarrollado, pero como una actividad. Pero el día de hoy vamos a profundizar más en su definición, en su historia y en sus funciones. Entonces, en principio, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ojo, fue creado en el primer gobierno del presidente Alan García Pérez, quien va a gobernar el Perú entre los años de 1985 y 1990, y se va a crear mediante decreto ley número 24829 y va a estar adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Mis estimados académicos, recordemos un poco. A inicios de la vida republicana, el Perú no contaba con una institución seria que se encargase netamente de administrar los tributos. Entonces, va a tener que pasar más de 150 años para que llegue Alan García Pérez y se cree la SUNAT. Pero hay una diferencia. En principio se llamaba Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pero actualmente se llama Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Profesor, ¿en qué momento va a cambiar el nombre de aduanas? Entonces, cuando se crea la SUNAT, también se va a crear una institución que se va a llamar Superintendencia Nacional de Aduanas, que era diferente a la SUNAT. Sin embargo, mediante el decreto ley 27658, la SUNAT va a absorber a la Superintendencia Nacional de Aduanas. Es desde esa época hasta el día de hoy que la SUNAT va a pasar a llamarse Superintendencia Nacional de Aduanas, ojo, aduanas y administración tributaria. Profesor, ¿qué es una aduana? Es una oficina pública del Estado que por lo general está situada en las fronteras, en los puertos o en los aeropuertos, donde se registran los géneros y mercancías que se importan o se exportan. Entonces, la SUNAT, que en un principio solo se encargaba del cobro de los tributos, también va a pasar a encargarse de la administración de los ingresos o de las exportaciones y de las importaciones. Y obviamente su sede o su casa, podríamos decir, se encuentra en Lima, ¿no? Que es la capital del Perú. Y nosotros tenemos en imagen a este presidente que va a crear la SUNAT, que es Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la SUNAT? ¿Por qué se crea la SUNAT? Lo más lógico, administrar los tributos, como nosotros observamos. Administrar los tributos y combatir los delitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la SUNAT tiene como función principal administrar los tributos a nivel nacional. ¿Para qué, profesor? Para generar una estabilidad macroeconómica. Ojo, pero para que se genere una estabilidad macroeconómica se tiene que combatir contra los delitos tributarios. Por eso es que si yo creo mi empresa y mi empresa no está registrado en la SUNAT, simplemente soy una persona que tiene una empresa ilegal. Pero si yo quiero ser una empresa legal y recibir algunos beneficios que ofrece la SUNAT, obviamente me tengo que registrar a esa institución, ¿ok? Entonces, recordemos aquí también que en el Perú reina la informalidad, reina la ilegalidad. Más del 50% de los comerciantes son ilegales, no están inscritos en la SUNAT. Por lo tanto, una de las finalidades ajeno a administrar va a ser combatir los delitos tributarios. Entonces, es por ello que la SUNAT va a lanzar un conjunto de programas con la finalidad de que tú te vuelvas pues un empresario legal, ¿ok? Entonces, tú abres una tienda, por ejemplo, en una ciudad X, y si tú no estás registrada, viene la SUNAT, te cierra la tienda.
Pero si tú estás registrada, obviamente vas a obtener algunos beneficios. Ahora, muchos se preguntan, profesor, ¿y el dinero que recauda la SUNAT, producto de los impuestos o producto de los tributos, a dónde son destinados o dónde caen? Fácil. El dinero que administra la SUNAT va a recaer en una bolsa estatal o en una bolsa de gobierno. Y una vez juntado ese dinero, se va a distribuir para satisfacer las necesidades de la población peruana. Gracias a esa recaudación se construyen colegios, se construyen hospitales, se mejoran las carreteras, entre otros. ¿Ok? Entonces, eso es la primera finalidad de la SUNAT. Luego tenemos una política aduanera y tráfico internacional. Lo que les decía, en un principio la SUNAT no se encargaba de administrar el sistema aduanero, pero cuando pasa a administrar también este sistema, va a implantar una política aduanera, va a implantar mayor control en los puertos, en los aeropuertos, para evitar el tráfico internacional. Por eso es que siempre vamos a ver en los puertos, como es el caso del Callao, o en los aeropuertos, como es el caso del aeropuerto Jorge Chávez, o en las fronteras con los países vecinos, siempre va a tener un personal de la Policía Nacional o un personal de las Fuerzas Armadas. Y si se detecta algún tráfico en el plano internacional, obviamente la SUNAT va a proceder a implantar la sanción. ¿Ok? Entonces, eso es la segunda finalidad. La tercera finalidad, aunque ustedes no lo sabían, es también combatir la minería ilegal y el narcotráfico. Miren ustedes, mis estimados académicos. A nivel nacional, nosotros dependemos, o el Perú depende económicamente de la minería y el petróleo. Por lo tanto, al existir minería ilegal, obviamente está afectando la economía del Estado peruano. Por lo tanto, la SUNAT va a combatir eso. Cuando se detecta minería ilegal, inmediatamente se van a enviar a cuerpos policiales o a cuerpos militares para combatirlo. Por eso es que en la selva, sobre todo en el Brain, existen militares, existen policías para combatir esto, el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Ok? Entonces, ajeno a administrar los tributos, la SUNAT también tiene como finalidad combatir la minería ilegal y el narcotráfico, porque estos afectan el ingreso económico o la estabilidad económica a nivel nacional. Y finalmente, provee a los administrados y brinda servicios a la ciudadanía. Obviamente que la SUNAT va a proveer de algunos beneficios a las personas que son administrados por esta institución y finalmente va a brindar servicios a la ciudadanía, va a darles a conocer cuáles son los beneficios, de pertenecer a un sistema legal. Ustedes recordarán, mis estimados académicos, el incendio que ocurrió hace no mucho en Huánuco, por ejemplo, cerca del mercado, ¿no? La gran mayoría de esos trabajadores eran ilegales. Pero ¿qué pasa cuando una persona es ilegal? Tú mismo cubres tus gastos. Has perdido 20.000 soles y tú mismo verás cómo lo solucionas. Pero ¿qué pasa si tú estás registrado en la SUNAT y se ha quemado tu puesto de ropas? Obviamente la SUNAT te va a apoyar a sobresalir, a superar esa dificultad. Entonces, eso es la gran diferencia que existe entre la formalidad y la informalidad. Por eso es que la SUNAT se va a esmerar también en brindar los servicios o la atención necesaria a la ciudadanía, dándoles a conocer la importancia de ser legal en el Perú. ¿Ok? Y esto es la imagen, mis estimados académicos, donde se ve la intervención de la SUNAT a algunas empresas pequeñas. Finalmente, la actividad que ustedes van a realizar consiste en hacer una apreciación crítica de 250 palabras sobre el cumplimiento de las finalidades de la SUNAT. Como ustedes han podido apreciar, estimados académicos, hemos presentado 4 finalidades, pero ustedes van a hacer una apreciación crítica. ¿Se cumplirán con esas finalidades? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, eso sería todo por hoy y muchísimas gracias.